Tenemos unas grandes invitadas, ya como son del Banco Chile, y para empezar, mi nombre es Carola Riquelme, yo soy coordinadora de práctica y empleabilidad de la sede Concepción, para los que no me conocen, y bueno, la temática de hoy día que nos van a presentar nuestras invitadas es sobre el proceso de selección y entrevistas virtuales, que para muchos de ustedes es un poco complejo este tema de cómo actuar, de cómo estar, ¿cierto? Y para eso vamos a invitar aquí a Paula Japke, que ella es consultora de atracción de talentos, y Camila Aravena, que es del área de selección y posicionamiento de división de personas y organización. Muy buenas tardes, Camila y Paula. Muchas gracias, Hola. Carola. Bueno, también indicarle a nuestros estudiantes que al final de esta presentación voy a dejar un link en el chat para que ellos puedan resolver una encuesta que es muy cortita, ya, para que puedan evaluar sobre todo el desempeño de esta semana. También mencionarles que tuvimos esta semana en realidad grandes invitados como son las empresas de Banco Itaú, Banco Falabella y el Banco Visayer, y hoy nos corresponde con Banco Chile. Las dejo ahí con la palabra. Súper, buenísimo. Vamos a estar entonces proyectando. Ahí, por favor, me avisan, me hacen una seña, algo para ver que efectivamente estén visualizando la presentación. ¿Sí? ¿Se ve? Aún no. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Buenísimo. Entonces, ya nos presentó ahí Carola. Nuevamente me presento. Mi nombre es Camila Aravena. Estamos junto a Paula. Ambas somos parte de la División de Personas y Organización del banco que pertenece a la Subgerencia de Atracción de Talento. Ya, y en esta instancia, desde Banco de Chile, vamos a hacer como este taller, esta instancia como bien conversacional también para que ustedes puedan participar, que se llama Herramientas claves para una entrevista efectiva. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Hablarles un poco de qué es Banco de Chile. Me imagino que todos tienen una idea, pero igual como darles un contexto más general. Vamos también a transmitir tips para encontrar tu primer empleo, dónde buscar empleo, cómo crear un... Me imagino que sabe o tiene nociones. La idea es que podamos también ver un poco más al detalle eso y cómo enfrentar con éxito una entrevista de trabajo. Para contextualizarlos ahí también a nivel como bien general, nosotros como Banco de Chile somos bien grandes, entonces tenemos distintas divisiones. Ya dentro de esas divisiones está todo lo que es, por ejemplo, el área corporativa, fiscalía, área comercial, que es una de las más grandes del banco, personas y organización, donde pertenecemos yo y Paula, gestión y control financiero, marketing y banca digital, etcétera, etcétera. Entonces somos distintas divisiones que componen todo lo que es Banco de Chile. Para también que me apoye un poco como en la información, tenemos un video que muestra un poco como esas iniciativas, lo que hemos hecho a nivel de banco en estos últimos años, así que ahí me avisan si se puede escuchar. ¿Se escucha? ¿Sí, Paula? Sí, se escucha, Camila. Sobre. En Banco de Chile, apoyar a emprendedores, clientes, la comunidad y a nuestros equipos siempre nos llena de orgullo y satisfacción. Durante el 2021, avanzamos incorporando criterios ASG en diversas iniciativas, adaptando nuestros productos y servicios a los desafíos actuales. En Banco de Chile, apoyar a emprendedores, clientes, la comunidad y a nuestros equipos siempre nos llena de orgullo y satisfacción. Durante el 2021, avanzamos incorporando criterios ASG en diversas iniciativas, adaptando nuestros productos y servicios a los desafíos actuales.
Ya, ahí parece que tenemos un problema con el video. Pero comentarles como desde los distintos compromisos, que un poco lo explicaba el video, pero acá también dejamos como una slide resumen. Tenemos distintas iniciativas, ya dentro de esa iniciativa a nivel global, el compromiso con Chile, todo lo que es inclusión, ¿no es cierto? Tenemos una política que habla de eso también, todo lo que apalanca el cuidado del medio ambiente, con distintas actividades que vienen a potenciar como iniciativas, ¿no es cierto?, que se desprenden con todo lo que es sostenibilidad. También todo lo que es emprendimientos, apoyo a las distintas pymes, respuesta de emergencia, o sea, en ese sentido, cuando existen como situaciones más de contingencia, ¿no es cierto? La idea es que el banco pueda apoyar, involucrarse y participar como en este tipo de instancias. Y por otro lado, bueno, somos el primero en ofertas laborales de prácticas profesionales, entendiendo que durante todos los años hemos incorporado un número no mayor para que los estudiantes puedan también culminar como ese proceso dentro de nuestra institución. Entonces ya ir yéndonos como de lleno a lo que es este taller, la idea es que ustedes estén preparados, ¿no es cierto?, para enfrentar el mercado financiero, el mercado laboral. Entonces, en ese sentido, me imagino que algunos se sienten más preparados que otros, entonces la idea es que les pueda servir este taller, ya sea para tips, para que tengan o puedan como identificar algunos recursos que los vengan a potenciar y ayudar como en esa instancia. Entonces, aspectos a considerar, primero cuando uno comienza la búsqueda como del primer empleo o insertarse en el mercado laboral, entender que es un proceso que efectivamente requiere tiempo, ¿no es cierto? Que vamos a estar participando quizás en algunos procesos, que efectivamente va a ser un proceso más extenso, entonces requiere efectivamente como destinar y va a demandar tiempo ese proceso, que es normal. También estar nervioso, por ejemplo, frente a una instancia de entrevista, una instancia de evaluación, de reunión, ya sea con alguna jefatura para algún proceso. Es normal, obviamente, estar nervioso. Y ya considerar que esta instancia es una experiencia, que quizás no va a ser la primera experiencia que tengamos, que nos va a servir para robustecer algunos puntos. Entonces, siempre ponernos y situarnos como en ese plano, que efectivamente es una experiencia. Y la idea es que como al ser una experiencia y una instancia como nueva en algunos casos, la idea es que podamos transmitir o expresar, ¿no es cierto?, nuestra motivación e interés, ya sea por la institución, por lo que estoy buscando, el cargo, etc. Entonces los invitamos a que se empoderen obviamente de este proceso, ¿ya? Y que puedan planificar como estas búsquedas para la gente que recién está iniciando en esto. Y acá les damos algunos tips, obviamente, para planear la búsqueda laboral. Entonces, dentro de eso, Sí. sí, vale, Pau. Bueno, uno de los tips para planear la búsqueda laboral y sobre todo el primer empleo es que primero tienen que evaluar la vacante a la cual ustedes están postulando. Es decir, revisar cuáles son sus conocimientos técnicos, ¿ya? La formación académica con la que ustedes cuentan y revisar qué perfiles ustedes pueden apuntar y a cuál es su perfil se ajusta a ellos. ¿Ya? Es muy importante que no postulen a cualquier cosa. Tienen que postular a donde ustedes cumplen con los requisitos, ya sean conocimientos técnicos o experiencia para el cargo o posición a la cual tienen experiencia. ¿Ya? En ese sentido, les recomendamos como revisar muy bien las ofertas laborales, porque probablemente ustedes van a postular algún cargo en los cuales no los tomen en cuenta, dado que no cumplen con los requisitos que se especifican en la oferta laboral. También analicen el mercado. Revisen cuál en las ofertas, qué es lo que se requiere, qué conocimientos se necesitan para la posición, ¿ya? Porque el mercado va cambiando constantemente. Los cargos también
van innovando en sus funciones, en los conocimientos y en otro tipo también de requerimientos que son necesarios para la posición. Entonces, ahí es importante que ustedes puedan revisar e ir capacitándose constantemente para que obviamente estén a la vanguardia y puedan optar como a mejores oportunidades. También para una búsqueda laboral es muy importante realizar networking. ¿A qué me refiero con esto? Que ustedes empiecen a conectar con gente del mercado, ¿ya? Y que sea en línea a la posición o a la búsqueda o al cargo que a ustedes les interesa, ¿ya? Y también de las empresas. Porque ahí ustedes pueden comentarles a ellos que se encuentran en búsqueda laboral, presentarles su perfil, ¿ya? Y ellos mismos también pueden derivar el currículum a los reclutadores para que en caso de que se genere una vacante puedan ser considerados en esos procesos de selección. También es importante con la capacitación constante y con los conocimientos que ustedes cuentan que lo reflejen, ¿ya? Porque eso también los va a hacer estar más en vista de los reclutadores, de la gente que se encuentra buscando posiciones estratégicas. Ahora, ¿dónde buscar empleo? Hoy en día las redes sociales es un factor muy fuerte para esta búsqueda, pero siempre hay que ir como a redes sociales formales. Una de ellas es LinkedIn. LinkedIn es una fuente laboral que hoy en día se utiliza mucho. Para eso, nosotros les traemos algunos tips para que su perfil sea mucho más interesante al momento de crearse una cuenta en esta red social. Por ejemplo, dado que es un contexto laboral, utilicen una foto adecuada, ¿ya? Hagan un resumen auténtico de la experiencia y conocimientos con los que ustedes cuentan. Compartan siempre contenido laboral, ¿ya? Esto, como les dije, es una red profesional y en el fondo la idea es que solamente sus comentarios o lo que quieran compartir vaya en línea con esto. Como les dije, generen redes o alianzas con empresas o personas que trabajan en el rubro que a ustedes les interesan, un networking, y también mantengan actualizado el perfil, ya sean los cargos que ustedes han realizado o los cursos que han hecho, ya, o de repente algunos voluntariados en los que han participado. Dado que esto también los van a poder, como la gente que está revisando constantemente esta plataforma, va a poder visualizar si la experiencia que ustedes tienen hace match con lo que la empresa está buscando. Y obviamente mantener publicaciones positivas. Lo que no hay que hacer y no les recomendamos es conectar con gente sin razón alguna, ¿ya? También que visualicen o compartan información irrelevante y obviamente utilicen LinkedIn para temas no laborales. También los invitamos a que nos sigan, aprovecho este espacio para que nos sigan en nuestra página, en LinkedIn, Banco de Chile, porque ahí pueden estar actualizados de las iniciativas, actividades y cargos que promovemos como banco. Ahora, también hay principales portales donde pueden ustedes revisar vacantes laborales ya y cargos en los cuales ustedes estén interesados. Una de ellas es Trabaja en el Chile, ya es nuestra página oficial en donde nosotros publicamos y mantenemos actualizados los cargos que actualmente se encuentran disponibles dentro de nuestra organización. LinkedIn, como les comenté anteriormente, también hay otros portales de trabajo como Laborum, First Job, también muchas universidades cuentan con sus propias bolsas como de trabajo y ahí las empresas van publicando, ya está trabajando y CompuTrabajo. Aquí se van a publicar las ofertas y los cargos disponibles y la idea es que ustedes puedan crear su propio perfil en cada una de ellas, porque la mayoría se los va a pedir y obviamente algunos adjuntar el currículum. Algo similar en LinkedIn. Mantengan actualizado su currículum y sus datos personales para que puedan ser contactados.
¿Cómo hacer que un currículum también sea más atractivo? Tengamos como partiendo de la base que ustedes ya tienen claridad sobre su experiencia, formación académica, conocimientos. La idea es que este currículum sea fácil de leer, ya que los caracterice, porque esto va a ser como el carnet de identidad en el fondo. Entonces, que sea diferente, que puedan reflejar estas habilidades y conocimientos con los cuales ustedes cuentan, ya siempre este currículum oriéntenlo al puesto de trabajo y al perfil que ustedes cuentan para poder postular, ya, y que sea acotado, que sea con una seriedad profesional y un detalle es, por ejemplo, tenerlo formato en PDF, ¿ya? El resumen profesional, ya sea como cargo, años en los cuales ustedes estuvieron, un punteo con las funciones que ustedes realizaron en el cargo, ¿ya? También, por ejemplo, incluyan si manejan algún idioma, eso puede ser un plus, ¿ya? Algún proyecto, certificaciones, software a los que ustedes manejan, eso también puede ser muy relevante para alguna vacante de trabajo y los ayuda a hacer un currículum y a posicionarse de una forma diferente como profesional. Ahora, ¿cómo queremos, obviamente, dejar una buena impresión y segurizarnos dentro de una entrevista? ¿Ya? Si queremos dejar una huella, tenemos que preparar muy bien nuestra marca personal. Para eso, tenemos que primero analizar nuestra personalidad, partiendo de la base en qué somos buenos, qué nos hace auténticos, qué nos hace diferentes. ¿Ya? Siempre hablen en una entrevista desde su verdad. No fabriquen un personaje ficticio ni tampoco fabriquen como o digan lo que quiere escuchar el entrevistador. En el fondo, eso los va a perjudicar, ya dado que en algún minuto del proceso de entrevista se va a hacer notar que ustedes, por ejemplo, no fueron como reales con la información. Entonces, y los puede hacer sentir inseguros. La idea es que ustedes puedan eh, eh, como hablar de quiénes son, qué experiencia tienen, ¿ya? Y siempre lo más cercano a la realidad. También en el momento de la entrevista traten de entregar un mensaje claro y diferenciador que los caracterice, pero también los diferencie del resto. Para ello es muy importante que ustedes ensayen la presentación que van a tener, porque esto los va a mantener como más seguros en ese momento y con mayor manejo y desplante. Piensen en una entrevista qué preguntas les pueden llegar a hacer ustedes. Entonces, así también tienen preguntas tipo que ustedes pueden estar mejor preparados y obviamente les va a permitir desenvolverse de mejor manera en esa situación que muchas veces es de nerviosismo, depresión. Entonces, el ya estar como con esta preparación previa les va a permitir sentirse seguros y poder responder de una forma adecuada. Y también, siempre en una empresa, como traten de preguntar ligado a lo profesional y al cargo cualquier duda que tengan. Ahora, sabemos que una entrevista de trabajo puede ser una situación de mucha ansiedad, de mucho nerviosismo, de mucha presión. Entonces, es importante prepararse previamente para que todo lo que contenga ese momento de la entrevista, ustedes los haga sentir seguros. Como les comenté, como ya tener como una preparación en base a quiénes son ustedes y cómo se van a desenvolver durante la entrevista. También es importante la presentación personal. Una entrevista en un contexto de trabajo, nosotros siempre les sugerimos a las personas que puedan presentarse de una forma formal, porque eso también demuestra interés y una preparación para ese momento. Conozcan previamente la empresa a la cual ustedes postulan, porque eso también les va a servir a ustedes para revisar si se ajusta a los intereses que ustedes tienen para participar y ser parte de una empresa, ya en cuanto a la misión, visión, valores, eh,
qué premios ha obtenido, no sé, por qué ustedes quieren ser parte de eso, porque así también pueden reflejar cuál es la motivación del cargo, pero también por pertenecer a esa empresa en sí. Estudien su currículum. Como les comenté antes, el entrevistador les va a preguntar en cuanto a lo que sale en su currículum. Entonces, muchas veces las preguntas van a ser en relación a eso. Si ustedes se lo saben, están seguros, no mintieron y la experiencia que ustedes tienen es real, van a poder responder de una forma segura y de la mejor forma posible. Y obviamente resalten aspectos relevantes al cargo que ustedes postulan y cuál es su motivación por la posición. Ya teniendo en cuenta como toda esta preparación previa, ya sea de su perfil, de cómo situarse en la entrevista, también es importante mencionarles que hoy en día existen diferentes tipos de modalidades en los cuales se puede llevar a cabo una entrevista. Por ejemplo, está la entrevista presencial en donde ustedes van a asistir a la institución, empresa, con el área a la cual están buscando la posición, ¿ya? Y la idea es que ustedes, obviamente, en esa instancia, ustedes vayan con toda la seguridad, confianza y así pueden reducir el estrés. En las preguntas que se les vayan haciendo en relación a lo personal, respondan con calma, ¿ya? Ya que con toda esa preparación previa, ustedes les aseguro que van a poder dar una muy buena entrevista. Otro tipo de entrevista es de manera remota, online, en donde muchas veces los entrevistadores les van a mandar un link, ya sea por diferentes plataformas que hoy se utilizan, ¿ya? Y esto va a ser a través de una pantalla. Ahí lo mismo, le aconsejamos como la misma formalidad y preparación. Pero para ellos les queremos dar unos tips que les pueden servir. Por ejemplo, siempre previamente revisen si el dispositivo que ustedes van a usar funciona correctamente, ¿ya? Y si no funciona, ustedes van a tener tiempo para poder recurrir a otra opción y revisar si realmente pueden llevar a cabo la entrevista por ahí. Verifiquen la conexión a internet, porque eso le va a dar mayor fluidez a la entrevista. Cuando hay conexiones, mala conexión, interrupciones, eso no permite como hacer como una entrevista adecuada, los puede llegar a poner nerviosos, más encima no se va a escuchar bien las respuestas que ustedes dan, y ahí eso puede dificultar esa instancia. Por lo tanto, antes de empezar la entrevista, como que preocúpense de preguntarle al entrevistador si los escuchan, si logran verse, para que no hayan como interferencias en ese sentido. La posición de la cámara siempre tiene que ser adecuada y en cuanto obviamente al torso y el rostro, ¿ya? Porque así la persona los va a poder ver mejor. El fondo que sea ordenado, con buena iluminación. Si ustedes tienen la opción de poner un fondo, como ahora en las plataformas, háganlo, ¿ya? Porque eso también no va a distraer a la otra persona en alrededor. No tengan interrupciones, asegúrense de estar como en un lugar tranquilo, sin interferencia, ¿ya? Porque de repente el sonido por detrás va a interrumpir el mensaje, los va a desorientar, además los puede como desconcentrar y no van a llevar a cabo una buena entrevista en ese sentido. Siempre hagan una entrevista en un lugar tranquilo, pero que estén sentados, ¿ya? Porque de repente si lo hacen parados se puede como mover la cámara, distraer, etcétera. Y aconsejamos no realizar entrevistas en lugares públicos porque también distrae el entorno. Y otra instancia es la entrevista grupal. Respetar los tiempos y los turnos del otro, ¿ya? Porque en esa instancia van a asistir muchos integrantes, ¿ya? Y la idea es que ahí van a tener como tiempos acotados donde ustedes puedan darse a conocer de quiénes son y de la experiencia. Por lo tanto, nosotros recomendamos es que puedan respetar los tiempos de los otros, del turno, para que así se lleve a cabo de mejor forma posible. ¿Ya? Cuenten con una escucha activa para que la participación sea más dinámica.
No se extiendan, porque eso también demuestra un respeto por el otro y da el espacio a que también los demás respondan. Y sean participativos, ya demuestren interés en ese sentido. Súper. Entonces, en ese sentido, como pasando a otro aspecto, como la entrevista en sí. Entonces, acá los queremos ayudar también a entregar tips a cómo enfrentar efectivamente una entrevista. Me imagino que algunos han escuchado hablar, o quizás han tenido la experiencia, o algún familiar, amigo, etcétera, de haber tenido una instancia de entrevista por competencia. Ya, actualmente nosotros en el banco también realizamos este tipo de entrevista. ¿Qué es una entrevista por competencia? Es un tipo de entrevista que se utiliza en donde a través de conductas pasadas podemos predecir un desempeño futuro, ya sea en los candidatos y en los participantes del proceso. Entonces, mucho más claro acá, el modelo o evaluación por competencia, modelo STAR, que efectivamente, tal como sus siglas lo dicen, está situado en algún contexto, situación en particular, tarea, acción y el resultado. Entonces, la situación, ¿a qué refiere? Como específicamente al contexto, dónde se situó, qué pasó, cuándo, cómo. Entonces, eso nos contextualiza en un escenario en específico. ¿Ya? La tarea es lo que se esperaba que se hiciera, ¿ya? Y la acción es específicamente qué se realizó para enfrentar dicha situación o contexto, ¿ya? Y el resultado, qué específicamente se hizo, ¿no es cierto?, en esa acción, como en qué culminó, qué finalmente pasó con esa acción. Entonces, muchas de las preguntas que se hacen principalmente apuntan a eso, a que el candidato, el participante nos diga una situación, un escenario, un ejemplo en concreto que tuvo como vivencia, que nos diga específicamente qué hizo, ¿no es cierto?, para enfrentar esa situación y cuál fue el resultado. Entonces, queda mucho más claro, por ejemplo, en estos ejemplos de preguntas que tenemos en base al modelo. Acá, algún evaluador, algún psicólogo laboral, ¿no es cierto?, que les realice una entrevista como en base al modelo por competencia, les va a hacer alguna pregunta situándonos en ese espacio. Por ejemplo, cuéntame una situación de trabajo en la cual tuviste que poner en práctica una buena comunicación. Entonces, al dar tu respuesta, tienes que asegurarte de mencionar ¿cómo haces para mantener una comunicación asertiva? Como qué hiciste específicamente en ese contexto que te están preguntando. Entonces, el tips en este caso, o lo que sugerimos en este caso, es dejar en evidencia como las habilidades específicamente de escucha, la capacidad para internalizar las distintas ideas, ¿no es cierto?, que tuviste en esa situación. Ser como lo más transparente y honesto posible frente a ese tipo de situación o escenario en particular. Y otro segundo ejemplo dice, describe alguna situación laboral en la que se te haya hecho difícil aprender algo y por qué la dificultad. Entonces la idea también ahí es como asegurarte de mostrar interés por estar al día, obviamente, actualizarse, lo que habló un poco la Paula, de estar capacitándose constantemente, que clarifiques qué situación quizás tuviste que incorporar un aprendizaje, una situación nueva. Entonces, eso va a dejar en evidencia, y eso como sugerencia, como dejar en evidencia, como la capacidad que tienes tú quizás para incorporar o enfrentar ese tipo como de escenario. Entonces ahí, como para englobar un poco todo lo que hemos conversado respecto a todo lo que es una instancia, ya sea de distinta modalidad de entrevista o frente a una instancia como de evaluación o de entrevista, posterior a esta etapa es esperar al menos 5 días para consultar sobre el estado del proceso. Ya eso también va a demostrar cómo que podemos controlar como ese nivel de ansiedad. Todos queremos saber, obviamente, la respuesta, cómo nos fue, qué pasó, si sigo avanzando, si no sigo avanzando, pero la idea es obviamente esperar que el evaluador obviamente desarrolle quizás el informe o el entregable que tiene, que consolidar la información respecto a la entrevista, para así obviamente materializarlo en algún reporte, algún informe, para obviamente avanzar con el flujo del proceso. Entonces sugerimos desde ahí esperar como un par de días para ver si tenemos respuesta por parte de la empresa o la institución.
Mantener siempre un único interlocutor para dudas y consultas. Ya, de repente no solamente se involucra, por ejemplo, el área de recursos humanos, el psicólogo, sino que de repente también tenemos entrevista con otras áreas, por ejemplo, la jefatura, ¿no es cierto? Alguna otra persona que se incorporó a la reunión o a la entrevista, pero la idea es que siempre mantengamos un único interlocutor, que en este caso sería la persona inicial que nos contactó, para que así sea más fluida la conversación, porque al ser la persona que está llevando el proceso, ella va a manejar como la información global del flujo del proceso, en qué etapa va, si es que hay algo que se requiere como coordinar. Entonces, siempre mantener un único interlocutor. Prepararse para las siguientes entrevistas. En ese sentido, la idea es que, obviamente, como lo dijimos en las diapositivas anteriores, la idea es que ustedes em, vivan esta situación, la instancia de entrevista, como una experiencia. Entonces, de toda experiencia, la idea es que puedan identificar como aspectos de mejora, qué cosas quizás pueda haber hecho mejor, para prepararnos para instancias que puedan venir más adelante, ya sea una siguiente etapa, ¿no es cierto?, del mismo proceso en el cual estoy participando y quizás en algún otro. Y demostrar siempre disposición ante las solicitudes que se nos puedan requerir. En este caso, todos sabemos que las empresas, ¿no es cierto?, solicitan algún tipo de documento, ya sea para la generación del contrato o anterior, ¿no es cierto?, al proceso de postulación. Entonces, en ese sentido, la idea es siempre demostrarnos como flexibles y aperturados ante la solicitud de algún documento. Eso en cuanto a las sugerencias. Entonces, ahora con Paula nos interesa obviamente poder saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, como algo que quizás les llame la atención de cara como a la gente que ha estado participando en algún proceso o está a puertas de participar en algún proceso o empezar a participar quizás de este tipo de instancias. Nos interesa también poder ayudarlos con eso. Sí, mencionar también que pueden hacer sus consultas encendiendo el micrófono o a través también de chat. ¿Alguno tiene alguna consulta? Aprovechen que esta es una muy buena instancia en donde los podemos orientar en cuanto a la búsqueda laboral. Bueno, ya, yo voy a hacer una consulta, ya como para motivar un poco aquí a nuestros participantes, ya con respecto a todo lo que ustedes nos explicaron ahora. Por ejemplo, ¿cuáles vendrían siendo los principales desafíos que enfrentan los reclutadores para realizar las entrevistas y cómo garantizan una evaluación precisa de los candidatos? Sí, ahí Carola, respecto al la primera consulta, los desafíos que nosotros tenemos como evaluador, yo creo que tuvimos en algún minuto, todos los evaluadores, tener como estas instancias más digitales, ¿no es cierto? Pasar de estar en un escenario 100% como presencial, a conocer, ¿no es cierto?, efectivamente como el lenguaje más corporal, cuando alguien llega, por ejemplo, a una instancia más presencial, cuando va a pasar una entrevista. Ajustarse o adecuarse como a este tipo de realidad como online, virtual, yo creo que eso fue un desafío en algún minuto. Y yo creo que también, no solamente nosotros como evaluadores, sino que los candidatos, los participantes también tuvieron ese desafío, como mostrarse a través de una cámara y ser como honesto a través de una cámara. Entonces, yo creo que eso ha sido uno de los principales desafíos, sobre todo cuando tenemos instancias como grupales, que de repente tenemos como estos típicos problemas con el micrófono, cuando se quiere presentar o proyectar algo, de repente la tecnología puede ser como nos juega una mala pasada. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso ha sido un desafío constante como en ese aspecto en cuanto a las evaluaciones. Perfecto. Con respecto a eso mismo, hoy en día hay una empresa, o sea, no es una empresa, es como una plataforma de la inteligencia artificial en la cual genera sus entrevistas a través de virtuales también, pero tienen esa modalidad de que te detecta prácticamente si tú estás mintiendo.
¿ya? Y al momento de que ellos detectan a través facialmente, ya te cortan esa grabación. ¿Cómo deberían actuar prácticamente nuestros estudiantes ante una aplicación de esta forma? Primero, hablando desde la verdad. Ya creemos que cuando un postulante practica en una entrevista responde en cuanto a las experiencias pasadas ya y qué realizaron en ese momento, yo creo ya sea el resultado positivo o negativo, ahí nosotros obviamente identificamos si es que la persona puede contar con las competencias. Ya, creemos que ahora, obviamente, la tecnología, la inteligencia artificial están de una forma muy avanzada, pero cuando los candidatos hablan desde su verdad, yo creo que no debería de haber nada que los perjudique en ese momento. Perfecto. Aquí Claudia Núñez dice, hola, el lenguaje corporal, ¿qué no debo hacer? Ya que los nervios siempre me delatan. Mira, Sí, primero que todo, es normal estar nervioso, ¿ya? Como que en el fondo eh, quédate tranquila porque yo creo que el 99% de las personas que se ven enfrentados a una entrevista tienen en mayor o menor grado algo de nerviosismo, ¿ya? Porque obviamente es una instancia que lo están evaluando y que es diferente a lo habitual. sí, Sobre como lo que nosotros aconsejamos es, por ejemplo, el que puedan mirar a los ojos cuando responden, ya no contar como con un movimiento de pierna que indique que pueden estar un poco nerviosos. También evitar como distractores que los puedan delatar. Yo creo que los invitamos como a respirar profundo, a normalizar el nerviosismo. Hasta ustedes pueden indicar, oigan, estoy un poco nerviosa, como puede que de repente me tengan que repetir la pregunta, etcétera. Entonces, en el fondo, como que eviten como los movimientos muy exagerados también. Ahí Camila me quería complementar en su respuesta. sí. Un poco eso mismo dentro de los tips también que entregamos, como que yo creo que el evaluador en ese sentido sabe que la persona puede llegar como o estar nerviosa, así que en ese aspecto entendemos que pueden haber como movimientos de piernas, manos, que la idea es que los puedan evitar porque eso queda mucho más en evidencia, pero eso no va a ser como un determinante para decir, no, en verdad la persona estaba extremadamente nerviosa, o sea, puede pasar, como que hay que normalizarlo también un poco. Lo importante es que seamos honestos con la respuesta y que nos focalicemos en eso, como en entregar nuestra experiencia, que podamos responder en base a las mismas situaciones que nos ha tocado como vivenciar. Así que en ese sentido, como normalizarlo un poco y tratar de evitar, obviamente, esos movimientos que nos pueden jugar un poco más en contra, como distraernos. Espero me haber aclarado la duda de Claudia. Yo no sé si quedó conforme con la respuesta o tiene alguna otra consulta que también quiera realizar. No sé si Claudia puede activar su micrófono. ¿Sí? ¿O alguna otra Claro. pregunta? ¿Alguien más? Sí. Yo tengo algunas más, pero mientras Ya, Cami. tanto, en el chat a nuestros estudiantes les voy a colocar un link que es una encuesta de satisfacción, como le mencionaba al principio, para que mientras tanto la puedan ir completando y obviamente vamos a seguir conversando con ustedes. La otra consulta o pregunta, mejor dicho, es, por ejemplo, hablando de lo mismo de las plataformas virtuales, las entrevistas y todo, ¿qué consejos les pueden dar a nuestros estudiantes para que ellos puedan demostrar sus habilidades? Ya que algunos, como decía Claudia, ahí se ponen nerviosos y empiezan como a tartamudear, quizás a lo mejor el movimiento de las manos por los mismos nervios. Entonces, ¿cómo ellos podrían a través de la plataforma virtual demostrar sus habilidades? ¿Y qué tipo de habilidades son las que ellos tienen que mencionar? Sí. Ahí, Pau, ahí como tú me complementas, pero entendiendo un poco que existen distintos tipos como de perfiles, ¿no es cierto? Hay cargos que necesitan distintas habilidades que otros.
poniendo como en el supuesto, hay cargos que efectivamente son más analíticos, donde sí vamos a necesitar o sí se va a requerir en el puesto una persona que tenga más capacidad de orden, ¿no es cierto? Método de trabajo, capacidad de análisis, de poder como proponer quizás mejora, identificar como propuestas para el área. Entonces ahí las capacidades yo creo que es un poco lo que hemos hablado como en toda esta instancia, como poder demostrarlo a través de situaciones en particulares que hicieron, como que sean súper transparentes, yo creo, y claro, en las funciones que les tocó realizar de cara como a ese tipo de instancias, por ejemplo, cómo lo hacen para planificarse, que sean como bien expresivos, ¿no es cierto? Y que puedan como transparentar si tienen algún método, que puedan como ser súper honestos para que quede como lo más claro posible cómo efectivamente la persona logra quizás desenvolverse o desempeñarse en cierto tipo como de situaciones o de contexto. Entonces esto también deja en evidencia como las habilidades, como si específicamente la persona logra, por ejemplo, en este mismo ejemplo que utilicé al comienzo, generar como ese método, esa planificación, lograr mantener como un orden, un estatus claro de lo que tiene que hacer. Entonces, siempre en base como a vivencias, cómo le ha tocado resolver esas vivencias, va a dejar en evidencia como las capacidades o las habilidades que tiene como cada persona. También complementando lo que dice Camila y se señaló en un principio en la presentación, es el que puedan practicar. Ya cuando uno practica sobre como quiénes son, el currículum, la experiencia y los va a segurizar y en ese momento también como que van a poder potenciar esas habilidades con las cuales cada persona tiene y se van a poder segurizar. Perfecto. ¿Tienen alguna consulta nuestros estudiantes que están conectados en este minuto? Hola, ¿Pueden escribirla por chat? Si ahí hay una consulta. hola, mi nombre es Aarón. Mira, les cuento, yo me titulé y ingresé de inmediato a trabajar como analista Price y recién hace poco quedé cesante y estoy buscando trabajo, pero me cuesta un poco perfilar exactamente qué cargos postular, porque mi experiencia de 2 años y un poco más como analista de Price o abarcar otras postulaciones como asistente administrativo, como asistente de facturación, que son cosas que igual manejo, entonces ustedes mencionaron de no postular a tantas cosas diversas, sino que perfilar mejor las postulaciones. Y ahí es donde estoy un poquito complicado. Sí, en ese sentido, Aarón, de repente el nombre del cargo suele ser distinto en diversas empresas. Entonces, cuando uno empieza la búsqueda, entender que tu nombre de cargo va a tener como otro nombre en distintas empresas. Por ejemplo, el analista de una empresa va a ser símil a un especialista o le ponen nombres distintos. Entonces ahí, como focalizarte más que en el nombre quizás del cargo, poder también buscar como las funciones que tú has realizado, porque puedes encontrar, por ejemplo, alguna vacante que haga alusión como a las mismas funciones que tú hiciste o similar a lo que tú hiciste, pero tal vez por otro nombre, como entonces en ese sentido, como yo en este caso, entendiendo que tienes 2 años de experiencia, haría una búsqueda un poco más amplia, ¿no es cierto? Ya. Que quizás vaya símil, quizás a las funciones, focalizarte más en las funciones, ir viendo el detalle, porque eso también es importante, ver como lo que se pide, como en el descriptor, ¿no es cierto?, de las Sí. actividades o las responsabilidades que va a tener el cargo, ir viendo como específicamente si alguno te hace sentido quizás lo mismo que tú hiciste de otra forma o tuvo otro nombre, o quizás tú apoyaste en eso, como tal vez podría ser un plus para que tú pudieras desarrollarte como o abrirte quizás a otras posibilidades que vayan en línea. Ya, muchas ¿Mm? gracias. O sea, en vez de fijarme en el título del cargo, ver más específicamente las funciones si cuadran con mis competencias y con lo que ya he hecho. Claro, Exactamente. y con los conocimientos que también tienes. Muchas gracias.
Por acá hay otra pregunta en el chat que sale, por acá no tengo dudas, me queda todo muy claro y son muy buenos tips, pero sí mencionar y dar énfasis al modelo START, ya que en una postulación en el Santander lo enfrenté y fue algo que no lo había experimentado antes. No puedo prender el micrófono, estoy con mala señal. No te preocupes, pero sí, es importante como que ustedes se puedan preparar en base a este modelo ya y puedan responder en base a lo que nosotros les expusimos en esta presentación, ¿ya? Y siempre tengan en cuenta las siglas, ya que son situación, tarea, acción y resultado. Si ustedes responden en cuanto a eso frente a alguna situación o pregunta que se les está realizando, ya sea con un buen o mal resultado, no debería haber problema. Otra Sí. pregunta sale. ¿Cómo podría maximizar el impacto positivo de una práctica becada de análisis Harvard muy buena, pero que tuve una modalidad online? Sí, ahí yo creo que Sebastián es un poco lo que le comentábamos a Aaron, como transparentar o que si tuviste como actividades como puntuales dentro de esa experiencia, como transparentar lo que hiciste, lo que te tocó apoyar, porque hay cosas que quizás vistes como a nivel más general, pero también como transparentar a nivel de apoyo, qué es lo que te tocó hacer, como que yo creo que potenciar eso, siendo como bien enfático en las funciones que te tocó específicamente apoyar en esa instancia o en esa práctica. Porque eso es lo que pasa mucho, que la gente no expresa, por ejemplo, o no es capaz de como evidenciar lo que efectivamente hizo. Queda el nombre, dónde estuvo y el tiempo en el que estuvo, pero no queda claro cuáles fueron las cosas en las que apoyó, las que realizó. Entonces eso yo creo que es importante, como ser bien transparente y bien honesto, como, mira, quizá esto yo lo vi, pero a nivel general, pero vi esto fue específicamente lo que pude apoyar, entonces ser como bien enfático en lo que te tocó apoyar o lo que hiciste en tu práctica. Ahí Stephanie dice, excelentes tips, justo estoy a la espera del proceso de entrevista en Banco de Chile, ahora prepararse para aquello. Sí, ahí ser bien enfático un poco a lo que mencionamos en base al modelo STAR, que es una entrevista que está bien, la están utilizando hartas compañías, entonces tener claro como lo mismo que mencionaba Paula, como la situación, dar siempre ese contexto, qué hicieron, ¿no es cierto?, específicamente de esa situación y el resultado. Como qué pasó finalmente. Eso, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere hacer Bueno, alguna otra consulta? ¿Alguna duda con respecto a la presentación? ¿Los tips que dieron? Tengo otra pregunta. Ya, Carola. Súper, Ya. cuéntanos. Por ejemplo, ¿cómo se asegura la objetividad y la equidad en el proceso de selección y la entrevista virtual, considerando que no establecen una instrucción o en una persona y se pueden perder algunas señales como no verbales que pueden ser importantes? ¿Cómo se detecta prácticamente eso o cómo podemos orientar en ese aspecto a nuestros estudiantes? Sí, ahí si entiendo como la pregunta, tú dices como cómo podemos orientarlo en cuanto al lenguaje corporal en caso que hayan dificultades en la conexión. Exacto, sí, porque igual a través de las entrevistas virtuales quizás también se pueden perder muchas cosas no verbales, la comunicación no verbal, porque uno está con un determinado tiempo, porque los tiempos a través de una entrevista virtual son como muy acotados, son como muy rápidos. Entonces ellos quizás con el nerviosismo y todo esto pueden perder esos detalles que son importantes. Entonces, ¿cómo pueden actuar ellos ante esta entrevista, más que nada? Sí, yo creo que pasa eso cuando se pierden un poco, se escapan como el tema del lenguaje corporal, es justamente cuando tenemos problemas, ya sea o no nos aseguramos que la conexión esté bien, que puede pasar y ahí siempre transparentarlo. Porque si yo tengo un problema, por ejemplo, de conexión con algún candidato que veo que no lo logro ver bien o
que la persona se le ve solamente esta parte de la cara y no estoy viendo como su torso o todo lo que conlleva como el recuadro de una persona, ¿no es cierto? Siempre transparentarlo, como yo creo que eso nos va a permitir saber que la persona está preocupada, de que uno logre verla bien, logre escucharlo bien. Entonces, punto uno, yo creo que siempre transparentar cuando tengan problemas de señal, como de conexión. ¿Ya? Y punto dos, como siempre estar como en el escenario que somos personas evaluando personas. Entonces puede ser que efectivamente hayan situaciones dentro de la entrevista donde se pueda perder algún tipo como de seña de lenguaje corporal. Sin embargo, nosotros tenemos entrevistas que duran aproximadamente 1 hora y no solamente esta entrevista como psicolaboral, sino hay una instancia con la jefatura. Entonces, no es únicamente que se determine o digan como no, una persona no avanzó en la entrevista, como queda totalmente fuera. Se miden hartos aspectos dentro del flujo de selección. Estoy hablando 100% de nuestra experiencia acá en el banco. Entonces, se miden habilidades técnicas, habilidades blandas. Entonces, no tenemos solamente una única instancia con el candidato, sino que se entiende que está pasando como un flujo. Entonces, hay cosas que se pueden pesquisar quizá en la primera instancia o en una entrevista inicial, que después se les va a tomar como más detalle a una en una siguiente etapa. Entonces, yo creo que eso hace que se vea mucho más depurado como a un candidato, como quizás no abordé tanto este tema, voy a poner más ojo quizás en el lenguaje ahora, en esta siguiente etapa de entrevista. Entonces, siempre van a existir dificultades, sí, pero yo creo que frente a esas complicaciones, como ser transparente, levantar la mano, porque puede suceder caso contrario, que no le escucha al evaluador. Entonces, siempre como poder, obviamente, como generar alguna respuesta frente a eso, alguna solución frente a eso, no quedarse como no estoy escuchando bien, pero voy a responder en base a lo que entiendo. No, como en ese sentido también demostrar como las complicaciones y ser capaces como de transparentarlo. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quieran realizar? Pueden activar también el micrófono. Parece que no hay más Parece que no preguntas. hay más preguntas. No, Quizá a ahora lo les mejor me creo, gustaría ir con la última. Mientras sí, veía ahí adelante. la presentación, en una parte de la presentación de ustedes hablan de la preparación de las preguntas, ¿ya? Si Ujú. bien sabemos que la mayoría de nuestros estudiantes son todos jóvenes, ¿ya? Quizás a lo mejor ellos se preguntarán, ¿qué tipos de preguntas debo preparar? ¿Qué tipo de tips ustedes les podrían dar para que ellos más o menos se puedan como ir haciendo una idea de cómo empezar a realizar sus preguntas? Sí, ahí las preguntas de cara como del candidato al evaluador o al entrevistador van un poco orientadas como a resolver dudas, ya sea respecto al objetivo del cargo, por ejemplo, a nivel de institución, si hay algo que quizá ellos tengan dudas, siempre nos hacen preguntas como puntuales respecto a la división, la estructura. Entonces yo creo que eso es importante, como despejar a qué área voy a llegar, qué proyecciones tiene el área, cuál va a ser mi rol principal, como todas aquellas preguntas que por un lado vengan a despejar quizás esas dudas que yo tengo para tomar la mejor decisión, ¿no es cierto? Y también quizás dudas que puedan surgir de cara al día a día, como dónde están ubicados, como tener toda la información. Yo creo que a eso apunta como hacer ese tipo de consultas al evaluador. Como eso también va a demostrar como interés, no solamente por la posición y por ingresar al banco, sino que también interés por mi trayectoria, el futuro que voy a tener dentro de la misma institución o el área o la división, cuánta gente compone el área. Entonces, yo creo que en ese sentido, tratar de despejar como todas las dudas respecto al rol y las proyecciones o de cara a la misma empresa. Como a ese Perfecto. tipo de preguntas nosotros apuntamos. Gracias, Camila. Acá en el chat, Marian consulta, ¿cuál sería una de las preguntas no muy acertadas? ¿O qué pregunta nunca debo hacer?
Yo creo que las preguntas no acertadas son las que no tienen relación en cuanto al cargo o a la posición a la cual están postulando y a la empresa. ¿Ya? También es ajustarse al contexto de quién los está entrevistando, ¿ya? Y obviamente que siempre sea como en torno a lo profesional. Claro. O sea, en ese aspecto, también para complementar un poco lo que dice Paula, alguna pregunta, por ejemplo, de aspecto personal, ¿no es cierto? Que no es atingente, no es algo como determinante en un contexto de entrevista laboral. Entonces, cuando surge, por ejemplo, una pregunta que vaya direccionada a ese tema, siempre es con la flexibilidad o la apertura de que el candidato o el evaluador quiera compartir una información de otro carácter que no sea laboral. O sea, siempre y cuando, por ejemplo, en este caso, nosotros nos hacemos preguntas de carácter personal, si alguien nos quiere compartir algo a nivel general, estamos abiertos a poder escucharlo, pero preguntas no atingentes, por ejemplo, en el contexto laboral. Estamos en el contexto laboral, entonces no voy a hacer una pregunta que no implique o no sea determinante para la posición, para el rol, ni para el contexto como que estamos llevando. Yo creo que ese tipo de preguntas. Gracias, Ahí hay Camila. otra pregunta. Sí. Dice, ¿qué indicadores claves utilizan para determinar el potencial de crecimiento en capacidades de liderazgo de un candidato como nosotros en una entrevista? ¿Quieres, en base a eso, Sebastián, preguntas como cuáles son las competencias en relación a las habilidades que podrían tener los candidatos en cuanto al liderazgo? Porque nosotros al momento de evaluar competencias de liderazgo, evaluamos obviamente cómo es la planificación con el equipo, cómo es su relación con ellos, cómo identifican en sus reportes ciertas competencias para que ellos puedan distribuir las tareas dentro de un grupo de trabajo. También cómo es su capacidad de tomar decisiones al momento de que se requieran en esa persona y en esa posición. También cuál es como la visión estratégica que tienen en cuanto al área y no solamente pueda como mirar solamente en el día a día, sino que también como realizar objetivos a largo plazo y ahí que impacten positivamente a la institución y también en el área al cual se encuentra ese líder. No sé si respondo ahí tu pregunta. Muchísimas gracias, dice Sebastián. ¿Alguien más quisiera hacer alguna otra consulta? ¿O queda como todo así como bien claro? Al parecer no hay más preguntas. Ahora Eso mismo iba a nosotros mencionar. queríamos pedirles a ustedes eh, Todo si claro, dice Carmen. podríamos, si, súper, nos alegramos muchísimo. Ahora nosotros queríamos pedirles si es que podrían como activar un segundo su cámara para poder sacarnos todos una foto grupal, ¿ya? Y promoverlas dentro de nuestras redes sociales, porque para nosotros es muy gratificante el poder haber realizado estas charlas con ustedes y esperamos realmente que les haya servido mucho y que obviamente puedan como que sean unos tips y que enfrenten el mundo laboral de la mejor forma posible. Así que ahí todos están activando su cámara, se los Ahí están agradezco activando, bastante. sí. Es solamente un Sí, segundo, Pablo. nada más. Mientras tú nos tomas la foto grupal, ya, y algunos van encendiendo sus cámaras, dar las gracias a todos nuestros participantes y obviamente, como les decía al principio, hoy día es el último día de webinar, que tuvimos una semana con muchos temas ya interesantes y agradecer a Paula y Camila
también por estos temas muy importantes que nos vinieron a entregar, ¿ya? Y ahora sí, darle el pase y a Camila para que cierren nuestro último día de webinar y a la vez también mencionarle que espero que hayan respondido también la encuesta de satisfacción que les coloqué ahí en el chat y decirles de que la grabación de esta presentación se va a publicar también en avisos y novedades. Ahora sí, Paula y Camila, les doy el paso para nuestro cierre. Súper. Antes de finalizar, todos hagan así como un hola, solamente una y listo. Muchas gracias. Ahí, Cami, puedes ahí Súper. cerrar. Sí, ahí Aquí. agradecerles como el tiempo, ¿no es cierto? La disposición, en caso cualquier cosa, mi nombre es Camila Aravena, está conmigo también Paula Japke. Activen sus redes de LinkedIn, si tienen dudas, estamos felices de poder como apoyarlos si es que hay cualquier consulta. Y les deseamos como el mayor de los éxitos a la gente que está activamente como participando en algún proceso o está en vías de participar. No nos cabe duda que ideal que tomen todos los tips que les dimos para que les vaya muy, muy bien. Así que un gusto, agradecerles nuevamente por el tiempo y estamos en contacto. Vamos a estar en contacto, así que no se preocupen. Un gusto también para nosotros de tenerla a ustedes en esta presentación y agradecer mucho a nuestros estudiantes que se conectaron hoy día en esta, como les mencionaba al principio, último día de webinar. Muchas gracias. Muchas Chao. gracias a ustedes. Que Bien, estén bien. Chao, Chao. 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 Chao, gracias.